Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver la parte 2 del examen de práctica, la College Board, en la parte de aptitud académica, razonamiento verbal. Recuerda que para esta parte 2 hay un tiempo límite de 35 minutos para 30 ejercicios. La primera parte toca lo que corresponde a oraciones incompletas. La idea es sencilla, me dan un enunciado y tiene una o dos espacios en blanco. Pues bien, yo voy a encontrar esas palabras que faltan en las 5 alternativas que me dan. La que mejor complete el sentido de la oración, por supuesto, es la respuesta que debes marcar. En tu hoja de respuestas llenas de esta manera. Sombreas todo el círculo de la alternativa que corresponde a la respuesta que tú consideres es correcta. No te olvides siempre, antes de dar tu examen, tómate un tiempo para leer las instrucciones. Es de capital importancia. Bien, ahora sí, empezamos. Primera pregunta, dice así: terminaba aquel día el curso. Había ya tenido lugar la distribución de... y llegaba la hora de... Bien, para completar oraciones yo tengo que tener presente las palabritas clave, las que le dan sentido precisamente al enunciado. Fíjate que aquí empieza con esto, terminaba. Esto quiere decir que nos encontramos como que en el momento final de algo, en el momento del curso. Y aquí dice y, llegaba. Bueno, se supone que si termina un curso, eso se hace siempre con una despedida, ¿verdad? Por lo tanto, terminaba aquel día del curso. Había ya tenido lugar la distribución de premios. Antes de las despedidas, pues, viene la entrega de premios, de los certificados. Y llegaba la hora de las despedidas. Las demás respuestas están demasiado distantes, ¿no? Si me dicen que terminaba algo y precisamente llegaba ese momento final, no pueden ser las actuaciones, ni los sacrificios, los pagos, ni por supuesto los visitantes. Respuesta correcta para la 1 es la B. ¿Listo? Pregunta número 2. Dice así: después de terminar la estructura básica del mueble, el ebanista todavía tuvo que... y meticulosamente la madera para lograr el acabado requerido. Aquí la palabra clave es esta. Sí, porque esta letra I me va a indicar que aquí hay dos eventos donde uno le sigue exactamente a continuación del otro. ¿Cómo deduces eso? Por aquí dice, ¿no? El ebanista todavía tuvo que hacer algo y lo que sigue a eso cuidadosamente, que es lo que significa meticulosamente, para lograr el acabado requerido. ¿Ok? Entonces tengo que buscar dos palabras que tengan esta secuencia, lo que viene inmediatamente después. Y obviamente esas dos partes son las finales, ¿no? Porque con eso lograr el acabado. Dice aquí medir y amoldar. Amoldar, digamos que no le sigue exactamente a medir. Además no son las partes finales. Lustrar y acomodar no tienen esa idea de secuencia. Aceitar y adornar tampoco, ni recortar con colocar. Esta es pulir y pintar. Para poder pintar el mueble, primero tienes que pulirlo. Una vez que esté completamente pulido, lo que sigue inmediatamente después es pintar. Y por supuesto, cuando terminas de pintar, logras el acabado requerido. Respuesta a la letra E. Pregunta 3. El lenguaje es como un arca depositaria de un pueblo. Aquí me preguntan sobre lo que representa el lenguaje, ¿verdad? Como un depósito de fama, de labor, de valentía, de existencia o de situación. Y aunque valentía y fama puedan tener algún sentido, sin embargo, antes que ellos está la existencia. Y precisamente esa existencia es lo que le da su importancia. Y por supuesto que vienen luego otras características. Respuesta de la 3 a la letra D. Pregunta número 4. La justicia engrandece a la nación, pero la afrenta a los pueblos. Cuidado con las palabras clave. Fíjate que aquí yo tengo pero, y este es un conector, pero conector de oposición. Esto quiere decir que lo que venga luego va a estar en contraste con la primera parte.
Eso es algo que yo tengo que tener presente. ¿Sí? Es un conector de oposición. Por lo tanto, en este espacio en blanco va a ir lo contrario de lo que había aquí. Si aquí me hablan de justicia, aquí debería haber algo parecido a la injusticia, o sea, una característica negativa. Sí, si aquí es positivo, aquí es negativo. Por lo tanto, busquemos eso. Competencia no es negativo, economía no es negativo, desgracia, no sé, maldad sí es negativo, bondad no. ¿Sí? Entonces, podría ser desgracia o maldad. Definitivamente es maldad. La justicia engrandece a la nación, pero la maldad afrenta a los pueblos. Respuesta a la letra D. Aquí, quien me marcó la pauta de la respuesta es por supuesto el conector de oposición. Esto era algo negativo. Ninguna de las otras correspondía a esa característica negativa. Bien, respuesta a la letra D. Pregunta número 5. Dice así: el hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana. Así como deja que el ideal que te forjas de ti mismo. Bien, ¿cuál es la palabra clave aquí? Esto es la palabra clave, así como. ¿Por qué? Así como es un conector. Pero es un conector de qué tipo? Le llaman reformulativo. ¿Por qué? Bien, porque se encarga de reproducir total o parcialmente lo que se había dicho antes. ¿Ok? Por eso dice reformulativo. Reformula lo que se ha dicho antes. Entonces, ¿qué viene antes de esto? Dice aquí, el hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana. Así como quiere decir que aquí la palabrita que viene va a reformular todo esto. O sea, va a decir lo mismo, pero de otra manera. Ahora tú te preguntas, ¿qué quiere decir lo que está aquí? El hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana. Eso significa cambios, ¿verdad? Por supuesto. El hombre de hoy no es el de ayer ni tampoco será el de mañana. Respuesta a la letra D. El hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana. Así como cambias, deja que cambie el ideal que te forjas de ti mismo. Los demás no entran en esa categoría de reformulación, o sea, no tienen que ver con este conector. Por lo tanto, no le dan sentido al enunciado. Respuesta, la letra D. Pregunta número 6. Dice así: el escritor siente que su oficio se torna más y más en una manera de actuar sobre él a través de sus obras. Fíjate aquí estas palabritas claves. Aquí dice en una y aquí vuelve a repetir en una manera de actuar. O sea, quiere decir que lo que va aquí es exactamente lo mismo que está acá. Bueno, me rectifico. Más que lo mismo, esto que está aquí es una consecuencia, pero que deviene inmediatamente de lo que está aquí. ¿Sí? Es la acción inmediata. Esa es la idea de repetir esta palabra. Por lo tanto, tienes que buscar tú algo que tenga relación con la acción. Dice una manera de actuar. Aquí dice la primera: dedicación, misión, diversión, por supuesto, ni recreación ni distracción, ¿verdad? Dice una manera de actuar sobre él a través de sus obras. Por supuesto, tiene que ser sobre el entorno. Entonces, el escritor siente que su oficio se torna más y más en una misión, en una manera de actuar. ¿Sí? La misión es una manera de actuar sobre el entorno a través de sus obras. Respuesta a la letra B. Pregunta número 7 dice así: un buen maestro debe el espíritu de cooperación y el amor por los seres humanos. Bien, aquí me están hablando de que un maestro debe promover algo, ¿verdad? Dice aquí el espíritu de cooperación. Eso que está ahí es una acción. Y para que se lleve a cabo, o sea, para que sea posible la realización de una acción, se tiene que propiciar, que es su definición. No se puede explicar, ¿verdad?, el espíritu de cooperación. No se puede sustentar. No se puede promulgar, ¿no?, con una ley. Ni tampoco se puede crear, mucho menos producir, ¿verdad? Más aún cuando me hablan aquí del espíritu de cooperación y el amor por los seres humanos, ya que eso se propicia para que surja en las personas. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Un buen maestro debe propiciar el espíritu de cooperación y el amor por los seres humanos.
Pregunta número 8 dice así: el expansivo de las grandes metrópolis puede dar a la lengua un ámbito nacional y hasta internacional. Aquí me están hablando de dos características. Una que es expansivo y bueno, la otra tengo que descubrirla, pero ambas se van a complementar para darle a la lengua un ámbito nacional y hasta internacional. Pues bien, el prestigio y el carácter, ¿sí?, expansivo de las grandes metrópolis pueden dar a la lengua un ámbito nacional y hasta internacional. Las demás alternativas no completan ese significado, más cuando las contrasto con la palabra expansivo, ¿verdad? No puede ser el contraste expansivo, tampoco el tránsito expansivo, ni mucho menos el estudio expansivo. Respuesta, letra A. Pregunta número 9. El protagonista de la obra es tan que no podemos predecir lo que hará en un momento dado. Palabra clave aquí. Es tan que se supone que lo que viene a continuación está explicando esta característica. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? No podemos predecir lo que hará en un momento dado. Bien podría ser impredecible. Y eso hace referencia a una actitud voluble, ¿verdad? Un comportamiento voluble. Ahí está. Los demás, por supuesto, no tienen que ver con la característica señalada aquí. Sistemático, minucioso, ni práctico, ni ingenuo. El protagonista de la obra es tan voluble que no podemos predecir lo que hará en un momento dado. Voluble quiere decir impredecible, ¿no? Que cambia fácil su manera de ser. Inconstante. ¿Listo? Pregunta número 10 dice así: el y la son fuerzas vitales que mueven al ser humano a un examen de conciencia. Aquí, fíjate en esa palabra clave, o sea, es como una definición, ¿verdad? Son fuerzas vitales que mueven al ser humano a un examen de conciencia. Es decir, para que ocurra un examen de conciencia en las personas, tiene que sucederle algo realmente fuerte. Eso es lo que va a quedar evidenciado aquí. Entonces, ¿el dolor y la muerte son fuerzas vitales que mueven al ser humano a un examen de conciencia? Por supuesto que sí. Mucho más que el sufrimiento y la angustia, más que el abandono y la soledad, más que el pesimismo y la alegría, bueno, o el rencor y la envidia, que se encuentran mucho más lejos. La que completa aquí mejor el significado, por supuesto, es la letra A. El dolor y la muerte son fuerzas vitales que mueven al ser humano necesariamente a un examen de conciencia. ¿Listo? Letra A. Veamos ahora la parte de comprensión de textos. Por supuesto, tenemos que leer los textos y luego vamos a seleccionar la mejor respuesta para cada ejercicio. Vamos a hacer una lectura rápida del siguiente texto, que trata sobre las virtudes de uno de los presidentes más destacados de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es el personaje de la historia de los Estados Unidos de quien más se ha escrito, y también el más misterioso. Su rostro es muy conocido, y su espíritu el más evanescente. Sin embargo, entre todos los líderes estadounidenses, fue quien pasó las pruebas más severas. Se dice que Abraham Lincoln era tan feo que jamás habría triunfado como político en esta era de la televisión. Nada más lejos de la verdad. ¿Cuánto les habría gustado a los televidentes aquel rostro magnético y expresivo? Lincoln ha sido el más bromista de los presidentes, a pesar de vivir en una época en la que se esperaba de los políticos una solemnidad clerical. Así, cuando hay gente que saca a pasear su perro para divertirse, Lincoln sacaba a pasear su ingenio. A veces era un plumero que hacía cosquillas a los amigos y un minuto después era una lanza con punta de terciopelo que punzaba a los enemigos. También echaba mano de los chistes para soslayar algún asunto que le resultaba fastidioso. Hoy los presidentes estadounidenses viven rodeados de tantos expertos, analistas, especialistas en relaciones públicas y demás asesores que a uno se le olvida que no siempre fue así. Abraham Lincoln no tuvo nunca más de 3 secretarias, pese a que ganó la guerra civil.
aseguró el futuro de la libertad en el mundo y lidió con difíciles situaciones. Al tomar decisiones importantes, Lincoln confiaba menos en los expertos, los libros y los informes que en su propia intuición, a veces desesperadamente lenta. Pero, una vez que tomaba una determinación, no cambiaba de opinión. Las grandes decisiones de su carrera política las tomó basándose en principios. Sin embargo, siempre reconoció que los principios deben respetarse dentro de los límites prácticos que impone la ley y la opinión pública. En cierta ocasión, confesó que no tenía la menor idea de cómo poner fin a la esclavitud, aun cuando estuviera en sus manos hacerlo. Finalmente, sin embargo, reconoció que, en algunos casos, podría requerirse de fuerza y violencia para aplicar los principios. Lincoln, que perseveró cuando los principios y las realidades condujeron a la guerra, nos da una última lección. En un mundo que experimenta profundas tragedias, debemos compadecernos de todo. Realicemos todo lo que pueda darnos una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones. Bien, luego de hacer una lectura, algo se nos tiene que quedar en la mente. Obviamente están hablando del presidente Lincoln y por supuesto, como dice la presentación del texto, están resaltando sus virtudes. Dentro de sus virtudes, ¿cuál es la idea central que profesa el texto? Recuerda que eso es lo más importante, captar la idea central. En este caso, si bien me hablan de sus virtudes, dentro de sus virtudes están rescatando la moral como el aspecto más importante. Esa es la idea central. Por lo tanto, ese es el aspecto que busca transmitirnos el autor de este texto. Por lo tanto, una vez que tú terminas de leer el texto, es bueno que anotes lo que para ti es lo más importante. Y por supuesto, descubras cuál es la idea central, el propósito del texto. Una vez descubierto eso, ya puedes responder las preguntas. Si no te quedó claro a la primera lectura, puedes volver a leer para tratar de encontrar esa idea central. Recuerda que en este tipo de preguntas, fíjate, ellos ya te dan la presentación. Entonces, a partir de aquí, tú puedes encontrar la idea central. Aquí te dicen que está rescatando las virtudes, pero dentro de las virtudes, el aspecto moral. Bien, vamos a responder las preguntas. Me dicen, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor, lo ponen con mayúsculas, a Lincoln en la toma de decisiones? El texto ha mencionado que era firme, era perseverante, ¿sí? Inclusive un poco severo. En ocasiones hay que ser duro. Pero fíjate aquí en esta parte. Sobre justamente decisiones. Dice, al tomar decisiones importantes, Lincoln confiaba menos en los expertos, los libros y los informes que en su propia intuición. A veces desesperadamente lenta. Pero acuérdate de tu conector de oposición, viene el contraste, o sea, lo más importante, lo que quiere rescatar el autor. Una vez que tomaba una determinación, no cambiaba de opinión. No cambiaba. Eso quiere decir que es firme. Respuesta, letra A. Vamos con la 12. Dice, según la lectura anterior, la característica sobresaliente de Lincoln fue, en el texto me hablan de inteligencia, ¿verdad? De ingenio, expresividad, bondad. Bien, vamos a ver cuál es la característica sobresaliente. ¿Dónde podemos descubrir eso? Creo que el texto lo menciona y directamente. Aquí dice, mientras hay gente que saca a pasear su perro, Lincoln sacaba a pasear su ingenio. A veces era un plumero que hacía cosquillas a los amigos. Esto quiere decir que era bromista, ¿verdad? Divertía a sus amigos, pero un momento después era una lanza, pero tenía la punta de terciopelo que punzaba a los enemigos. Un hombre muy ingenioso. Eso es lo que rescata, el ingenio. Recuerda que las respuestas siempre se encuentran en el texto. Tienes que buscarlas ahí, a menos de que te pregunten por una deducción. Cuando en la pregunta te digan, se deduce, se infiere de la lectura, entonces es diferente. Pero en estos casos la respuesta siempre está en el texto, como lo estamos demostrando.
Ahí está, ingenio. Aquí me dicen en la lectura anterior la palabra soslayar en la línea 20 significa, buscamos la línea 20 y la palabra soslayar. Aquí está 20. Dice, también echaba mano de los chistes para soslayar algún asunto que le resultaba fastidioso. Entonces, ese soslayar, en ese contexto, nos significa evadir. Parece claro, ¿verdad? También podríamos reconocerlo reemplazando esa palabra en vez de soslayar. También echaba mano de los chistes para evadir algún asunto que le resultaba fastidioso. Que esa es la idea. Cuando hay una situación muy tensa, cuentas un chiste y de esa manera evades el asunto. Por supuesto, hay que ser muy ingenioso, muy agudo para hacer eso. Evadir. Si tú reemplazas todas estas palabras en vez de soslayar, por supuesto que no va a completar la idea. Respuesta de la letra A. Pregunta número 14 dice, la idea que predomina en la lectura anterior es una descripción de Lincoln en su aspecto. La idea central. Es lo que me están preguntando aquí por la idea central. Nosotros ya sabíamos que la idea central es el aspecto moral del presidente Lincoln. Aunque en la lectura me hablan de su físico, ¿verdad? Y también me hablan de sus características intelectuales. En fin, pero lo que rescatan es ese aspecto moral. Y esto queda aún más evidenciado porque en la parte final del texto inscribe una frase de Lincoln y lo presenta como una última lección, una lección de moral. De eso es lo que habla. Por lo tanto, queda más que evidente qué es lo que intenta rescatar el autor del texto. Bueno, la idea central. Y la pregunta 15. Según la lectura anterior, la base principal para la práctica de los principios que orientaron a Lincoln fue... Bien, me dicen práctica de los principios y la base principal. ¿Tiene que estar en el texto? Todas las respuestas tienen que estar en el texto. Por supuesto, para descubrir las respuestas, fíjate en los conectores. Los conectores siempre me ponen las respuestas. Me está hablando aquí de decisiones, sí. Las grandes decisiones de su carrera política las tomó basándose en principios. Sin embargo, va a haber un contraste ahí. Siempre reconoció que los principios deben respetarse. Lo ponemos con azul. Dentro de los límites prácticos que imponen la ley y la opinión pública. ¿Sí? Habla de que el presidente Lincoln tomaba decisiones de acuerdo a principios, sin embargo, hace hincapié en que los principios deben respetarse, deben estar enmarcados en los límites que impone la ley. Por lo tanto, creo que la respuesta queda clara: el respeto. Bien, respuesta a la letra A. Aquí me dan dos lecturas para responder de la pregunta 16 a la 19. Lo recomendable es leer ambas lecturas y encontrar la relación que hay entre ellas. Veamos la lectura A. Son breves, así es que vamos a leerlas rápidamente. Me detuve en el Perú y subí hasta las ruinas de Machu Picchu. Ascendimos a caballo. Por entonces no había carretera. Desde lo alto vi las construcciones de piedra rodeadas por las altísimas cumbres de los Andes verdes. Desde la ciudadela carcomida y roída por el paso de los siglos se despeñaban torrentes. Masas de neblina blanca se levantaban desde el río Huilcamango, ombligo de piedra de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al que de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos, dejando huellas. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Allí nació mi poema Alturas de Machu Picchu. Bien, la lectura A nos habla, por supuesto, de las ruinas de Machu Picchu, pero desde un punto de vista muy personal, muy sentimental, muy sensible, punto de vista poético. Sin embargo, la idea central es rescatar la herencia de nuestros antepasados, esa herencia que se manifiesta en nuestro presente, en nuestro ser, en nuestros corazones. No, visto desde
los ojos de un poeta. Veamos cuál es el contraste con la lectura B. Siempre intrigaron a los recién llegados las leyendas sobre ciudades perdidas. En Perú, después de la destrucción del Imperio Inca, durante los siglos se creyó que todo vestigio de esa gran civilización había sido descubierto. Pero en el siglo XX, un investigador y explorador norteamericano, Hiram Bingham, fue guiado por un agricultor peruano hasta las ruinas de una ciudad perdida en lo alto de la montaña, que, con el tiempo, se convertiría en Machu Picchu, bautizada así en honor de esa montaña que por siglos la ocultó. Las ruinas permanecían como mudos testigos de una civilización que, a todas luces, debió de haber sido magnífica. Hoy, las ruinas de la ciudad de Machu Picchu, como las de las ciudades mayas, son sitio obligado de visita para los que aman la historia y ver qué queda de ellas. Recorrer sus calles centenarias, ascender las escaleras de sus templos y monumentos, contemplar la grandeza que aún se siente entre esas piedras centenarias. Y bueno, la lectura B enfoca el mismo tema, o sea, Machu Picchu, pero desde un punto de vista más informativo, histórico, objetivo, ¿verdad? Lo otro es totalmente subjetivo, poético. Pero ambos, ese es el contraste. ¿Y qué es lo que los une? Porque si bien están hablando de las ruinas de Machu Picchu, lo hacen rescatando la importancia de los antepasados. En la primera lectura, desde un punto de vista más personal, donde hay una plena identificación, y en la segunda, desde un punto de vista un poco más objetivo, histórico. Bien, ahora sí que hemos entendido las lecturas, podemos aventurarnos a responder las preguntas. Recién ahora. La lectura A presenta las ruinas de Machu Picchu desde un punto de vista poético, mientras que en la lectura B se presenta desde el punto de vista, más informativo, objetivo, habíamos dicho, ¿verdad? Más histórico. Esto, punto de vista histórico netamente. La pregunta 17 dice, de acuerdo con la lectura B, podemos inferir que la ciudad de Machu Picchu representa... Aquí uno puede estar tentado a marcar de repente la respuesta A o la respuesta B o la respuesta C. Sin embargo, hay que atenerse a lo estrictamente literal, o sea, lo que manifiesta el texto, haciendo a un lado lo que nosotros creemos o sabemos. Y en ningún momento me menciona en el texto, por ejemplo, de que es el descubrimiento ecológico más importante. Ni uno de los centros de turismo universal no lo menciona, por más que nosotros creamos que sea así. La pregunta es, de acuerdo con la lectura B, tenemos que hacer a un lado nuestras propias ideas que tenemos del tema. Aquí dice, las ruinas permanecían como mudos testigos de una civilización que, a todas luces, debió de haber sido magnífica. Entonces, eso significa que un testimonio del antiguo imperio inca, nada más. Eso es lo que nos presenta la lectura. Por supuesto, si hay siempre dudas, tienes que regresar al texto. En el texto vas a encontrar las respuestas. Bien. Dice, en la lectura B, las líneas 21-23 indican que las ruinas de Machu Picchu... Bueno, ¿qué dice 21-23? Aquí está la 21 y aquí está la 23. Pero en el siglo XX, un investigador y explorador norteamericano, Hiram Bingham, fue guiado por un agricultor peruano hasta las ruinas de una ciudad perdida en lo alto de la montaña, que con el tiempo se convertiría en Machu Picchu. Entonces me están hablando de una ciudad perdida en lo alto de la montaña. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. Bien, tú puedes decir que quizá la respuesta pueda ser la A. Fueron descubiertas por un explorador norteamericano, y lo dice el texto. Vamos a ver si es que lo dice literalmente. En el siglo XX, un investigador y explorador norteamericano, Hiram Bingham, fue guiado por un agricultor peruano hasta las ruinas de una ciudad. Bien, eso es diferente a decir que fueron descubiertas por un explorador norteamericano. Lo que está indicando es que yacían ocultas en lo alto de las montañas. Y lo dice literalmente. Si tienes dudas, aquí está. Hasta las ruinas de una ciudad, el agricultor peruano llevó al explorador
e investigador norteamericano hasta las ruinas de una ciudad perdida en lo alto de la montaña. Yacían ocultas en lo alto de las montañas. Bien. Pregunta número 19 dice, ambas lecturas coinciden en que es importante, en qué están coincidiendo las lecturas, si bien son enfoques diferentes sobre Machu Picchu, las ruinas, ambas coinciden en que es importante, por supuesto, preservar el legado de nuestros antepasados. Eso lo dijimos al principio, la coincidencia de ambas lecturas. ¿Listo? Veamos la siguiente lectura con la cual podemos responder la pregunta 20 y 21. Es una lectura que trata sobre las matemáticas. Dice así, muy atrás, en los comienzos de la historia del mundo, encontramos una inexplicable preocupación por las matemáticas y una gran habilidad para calcular enormes sumas, materias que fueron postergadas durante los periodos clásicos con los que solemos estar más familiarizados, tales como las civilizaciones griega y romana. Los griegos, a quienes debemos nuestros conocimientos sobre la geometría y la trigonometría, gracias a Pitágoras, Hipócrates y otros, no se interesaban por el cálculo de enormes sumas. En cuanto a la afición de los romanos por las matemáticas, se cree que una de las múltiples razones que provocaron la caída de su imperio fue su deficiente sistema de cálculo, ya que este era imprescindible, máxime en un territorio tan vasto. Los babilonios, que eran capaces de resolver ecuaciones simultáneas, estaban familiarizados con el concepto del cero y manejaban fácilmente enormes cantidades que utilizaban para calcular fechas y periodos de tiempo en una escala cósmica. Bueno, de acuerdo al texto me están hablando sobre las matemáticas, pero le dan un enfoque especial. El enfoque que le dan a la matemática es como la herramienta para encontrar respuestas en diferentes campos, como por ejemplo calcular enormes sumas, calcular fechas, periodos de tiempo, escalas cósmicas, y separan muy bien esas matemáticas de lo que es, por ejemplo, la geometría y la trigonometría, haciendo un paralelo precisamente con los griegos y con los romanos, básicamente, asociando el fracaso de los romanos por la poca afición a las matemáticas, pero asociando la matemática con un sistema de cálculo que nos da respuestas. Bien, ahora sí podemos responder las preguntas. De acuerdo con la lectura, lo que distinguió a los babilonios de los griegos y de los romanos fue, fíjate que en la primera parte del texto me hablan de una inexplicable preocupación por las matemáticas, ¿sí? Inexplicable. Eso responde a una necesidad, ¿verdad? De encontrar respuestas. Ya que gracias a esa necesidad desarrollaron un sistema de cálculo que les permitió manejar fácilmente enormes cantidades que utilizaban para calcular fechas, por ejemplo, y periodos de tiempo en una escala cósmica. También hubiésemos podido llegar a la respuesta por una especie de descarte, porque el mismo texto menciona que a los babilonios no se les asocia con el desarrollo de la trigonometría. Esto fue de los griegos. El desinterés por el cálculo de las grandes sumas es lo opuesto a lo que dice el texto. El deseo de conquistar territorios en ningún momento habla de eso, y la complejidad de sus cálculos. Y lo de la complejidad no se menciona. Complejidad me hablan de grandes sumas, pero no me dicen que es complejo. Bien, respuesta letra C. Pregunta 21. Según la lectura, la relación de preocupación y desinterés por calcular grandes sumas equivale a... Bueno, desinterés era lo que tenían los romanos y por lo tanto fracasaron, ¿verdad? Por lo tanto, la preocupación por calcular grandes sumas tendría que estar relacionado con el éxito. Es el contraste. Y lo ponen en evidencia poniendo el caso de el Imperio Romano. Y aquí lo hacen evidente. Se cree que una de las múltiples razones que provocaron la caída, su fracaso, fue su deficiente sistema de cálculo. Bien, éxito y fracaso. Respuesta a la letra D. Bien, de la pregunta 22 hasta la 26 se basa en las siguientes lecturas, la lectura A y la lectura B. Ambas lecturas nos hablan sobre algunos mitos de religiones antiguas, características,
y básicamente descripciones. Por lo tanto, tenemos que leer ambas lecturas y luego pasar a responder. Vamos con la pregunta número 22. Dice, en la lectura A, la palabra tipificar, línea 2, significa. Muy bien, vamos a la línea número 2. Esta es la línea 2. ¿Dónde encontramos tipificar? Aquí está tipificar. Por lo tanto, vamos a leer para encontrarle contexto. Los exponentes de las religiones antiguas empleaban al gato para tipificar a cada una de las tres personas de la Trinidad deificada. En ese contexto, la palabra tipificar significa como señalar, ¿verdad? Los exponentes de las religiones antiguas empleaban al gato para identificar, para señalar a cada una de las tres personas de la Trinidad deificada. Eso es lo que significa, eso es lo que completa el significado de la palabra. Si no lo tienes claro, dices tú, bueno, voy a reemplazar la palabra variar. Entonces, los exponentes de las religiones antiguas empleaban al gato para variar a cada una de las tres personas de la Trinidad deificada. No hay sentido, ¿verdad? O para diferenciar. Si empleaban al gato era precisamente para representar. El gato era el que representaba. Ahí está. Representar a cada una de las tres personas de la Trinidad deificada. Listo, respuesta a la letra D. Me dicen en la lectura A la frase asociación sagrada, línea 4, intenta. A ver, aquí está nuestra lectura. Vamos a buscar la línea 4. Esta es la línea 4. Y aquí está asociación sagrada. Leamos todo el párrafo para encontrarle sentido, ¿verdad? A ver, los exponentes de las religiones antiguas empleaban al gato para tipificar a cada una de las tres personas de la Trinidad deificada. Así que no necesitamos extendernos más sobre su asociación sagrada con el número 3, sino que pasaremos a su conexión con el número 9, que, como Trinidad de Trinidades, estaba considerado el más sagrado de los dígitos. Asociar quiere decir juntar, ¿verdad? Juntar cosas. Entonces, si me dicen asociación sagrada, y según lo que me está mencionando este párrafo, está hablando de los gatos, ¿verdad? Lo asocia con los dioses, Trinidad deificada, y los números. Sí, el número 9. Entonces, establece una conexión, eso es asociar, ¿verdad? Entre el gato, los dioses y los números. Queda clarísimo. Los demás están como que muy distantes y no guardan relación con la pregunta. Respuesta, entonces la letra C. Pregunta 24. Dice así, en la lectura B, la palabra desgarran. Línea 40 significa... A ver, busquemos la línea 40 de la lectura B. Aquí tengo la lectura B y encontramos la línea 40 ahí. Acá está. Veamos el contexto. En los sueños se pierde la noción del tiempo y de la identidad. Nos arrastran y nos desgarran los sentidos. Conocemos a personajes que desconocemos en la realidad y los objetos adquieren vida propia. Ahora bien, ¿por qué en los sueños perdemos la noción del tiempo y de la identidad? Porque de alguna manera nos suprimen los sentidos. ¿Sí? Ese es el contexto, lo que quiere decir nos desgarran los sentidos. Más que destrozar o desaparecer, nos suprimen. Por eso conocemos a personajes que desconocemos en la realidad y los objetos adquieren vida propia. Bien, entonces en este contexto la palabra desgarran significa suprime. Respuesta A. Porque están hablando de que en los sueños precisamente se pierde la noción del tiempo y de la identidad, gracias a que nos han suprimido los sentidos. Pregunta número 25 dice así, en la lectura B, la frase la lozanía del alba es un momento de revelación. Líneas 51 y 52 indica que, bien,
aquí tenemos la lectura B y vamos a buscar la línea 51 y 52. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí está. Lozanía del alba. Vamos a darle lectura para encontrarle contexto. El alba es el momento del despertar, cuando las fuerzas oscuras de la noche se dispersan y empieza el nuevo día. En ese momento, los animales emprenden sus actividades más rudimentarias, aunque fundamentales, como la limpieza y la alimentación. En la mitología, la lozanía del alba es un momento de revelación, en el que los héroes encuentran la respuesta a su búsqueda y se crea nueva vida. Y bueno, parece clara la respuesta, porque me dice en la mitología, la lozanía del alba es un momento de revelación, en el que los héroes, puede hacer mención a los dioses o a las personas, encuentran la respuesta a su búsqueda y se crea nueva vida. Respuesta a su búsqueda. Hace hincapié en ese detalle de las revelaciones, y en la primera parte del párrafo me habla de los animales, que durante el alba los animales emprenden sus actividades más rudimentarias, mientras los dioses encuentran la respuesta a su búsqueda. Bien, tú dices, durante el día la respuesta A dice, durante el día se piensa mejor que en la noche. No, esa no es la idea, ¿verdad? La luz solar es fuente de energía terrestre, tampoco va por ahí. Los héroes nacen saludables y robustos al amanecer, no lo dice. La frescura matutina contribuye a encontrar héroes, tampoco. En el instante del amanecer, o sea, el alba, se descubren contestaciones, sí. Se encuentra la respuesta a su búsqueda. Por eso es el momento de revelación. Respuesta a la letra E. Me dicen en la lectura B, la pregunta 26, la frase "la luz de la luna es suave" contrasta con la lectura A respecto a... Bien, busquemos la línea 71. Ah, está al final. 71. La luz de la luna es suave. ¿Qué me quieren decir? Dice, en oposición directa al sol, la luna se alza cada noche para recordarnos lo misterioso de la realidad cotidiana. Así como la luz solar es masculina, agresiva, violenta y apasionada, la luz de la luna es suave, tierna, receptiva, amorosa. Aquí hay un detalle clave. Me hablan de que la luz solar es masculina. Por lo tanto, la luz de la luna es femenina, ¿verdad? Y me dan las características: suave, tierna, receptiva, amorosa. Mientras que la luz solar masculina es agresiva, violenta, apasionada. Eso que está ahí es una identificación, ¿verdad? La identificación mística con las divinidades. Mientras que en la lectura A se hace una descripción de las divinidades básicamente de la cultura egipcia, pero no se hace una identificación con los géneros, ¿verdad? Masculino ni femenino. Bueno, respuesta entonces la letra C. Bueno, para responder de la pregunta 27 a la 30 necesitamos leer este texto. Una vez que lo hemos leído, entonces se nos queda algo en la cabeza. En principio, ¿de qué están hablando? Bueno, es evidente que están hablando de los neutrinos. Yo sé que tú te has tomado un tiempo en leerlo, yo también ya lo leí. Entonces, los neutrinos podría ser un excelente título a este texto. Luego, ¿qué me habla de los neutrinos? Me da una definición, ¿sí? Que son un tipo de partícula elemental sin carga eléctrica y sin masa. Me dice que se originan en el corazón del Sol. Y también me habla de las formas en las que se puede presentar. Tiene 3 maneras de presentarse. Sin embargo, están que rescatan su importancia debido a su abundancia, ¿verdad? Dice, las partículas elementales más importantes y abundantes del universo. Eso quiere decir que es dominante. Los neutrinos como partículas dominantes en el universo. Bien, vamos a responder las preguntas ahora sí. Pregunta número 27 dice, en la frase, producidos en cantidades ingentes, línea 24, la palabra subrayada significa, creo que ahí se cae de madura la respuesta. Aquí está la línea 27. Perdón,
me hablan de la línea 24 en la pregunta 27. Aquí está la línea 24. Producidos en cantidades ingentes, los neutrinos también podrían constituir la mayor parte de la materia cósmica. Bueno, este ingentes habla de abundancia, ¿verdad? De una gran cantidad. Entonces, la respuesta tiene que ser necesariamente inmensas. Producidos en cantidades inmensas, los neutrinos también podrían constituir la mayor parte de la materia cósmica. Insolubles, inquietas, indigentes, intactas, no tienen sentido en el texto. Respuesta a la letra A. Los neutrinos se originan en la pregunta 28. ¿Dónde se originan los neutrinos? Lo dice directamente. Acá está. Debido a que nacen en el corazón del Sol. Ahí está. Corazón del Sol. Respuesta directa, la letra E. Sí, letra E. Bueno, 29. Según la lectura, los neutrinos son... ¿Qué son los neutrinos? También lo dice directamente. Creo que está en la primera parte. Acá está. Un tipo de partícula elemental sin carga eléctrica y sin masa. Eso es lo que son los neutrinos, según el texto. Partículas elementales que no tienen carga eléctrica ni masa, directa. Y la pregunta 30, ¿cuál es la idea central de la lectura? Eso lo vimos al principio. Los neutrinos representan la fuerza dominante en el universo. Si analizamos las otras respuestas, la respuesta A dice los neutrinos son el descubrimiento más importante después del Big Bang. No lo dice nunca. Los aceleradores de partículas no mencionan eso. Hicieron posible el descubrimiento y pesaje de los neutrinos. Los neutrinos aportan información acerca del origen del cosmos. Sí lo menciona, pero no es la parte central definitivamente. Y la letra E, los neutrinos dirigen la trayectoria cósmica a la velocidad de la luz. Tampoco. Bueno, respuesta a la letra D para la 30. Bien chicos, hasta aquí la solución del examen de práctica de College Board, parte 2, aptitud académica. Si el video te gustó, suscríbete y comparte. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.